Debajo del puente. Cuando era niño, vivía en una de las colonias más viejas de Guadalajara. Por aquel entonces no existían muchas escuelas, eran otros tiempos y a los niños casi no nos hacían caso. Y para acudir a la escuela era necesario caminar un largo tramo, ya que, al menos a mis tres hermanos y a mí, no nos daban dinero nuestros padres. Eran tiempos difíciles. No todo era malo. El tener que realizar largos recorridos para ir y venir de la escuela nos trajo una serie de aventuras y experiencias que son dignas de recordar. De entre ellas, hay una que quisiera compartir el día de hoy, pues ha sido lo más extraño que me llegó a ocurrir durante mi infancia. De camino a la escuela, teníamos que cruzar un arroyo de aguas negras, y siendo niños se nos hacía divertido cruzar por una zona donde este era más angosto. Muchas veces, varios de nosotros caímos en las aguas sucias, ocasionando que nuestros padres nos regañaran. Un día pusieron un puente de metal. Esta fue la única manera en que dejamos de cruzar saltando el arroyo. Y no es que no existiera antes ya un paso. Había otro puente de material por donde cruzaban los autos y demás vehículos, pero ese lugar no nos parecía divertido en lo más mínimo. En cambio, el puente nuevo era tan angosto que solo podía pasar una persona a la vez. Además, estaba ubicado en una zona donde el arroyo era más alto. Un día me tocó ir solo a la escuela, por el motivo de que era temporada de exámenes. Todo el camino me vino siguiendo un perrito, hasta que llegué al puente de metal. El animalito bajó por un costado del arroyo. Por esas fechas, el río no estaba tan lleno, y debido a los calores, los olores eran más insoportables. Cuando llegué al otro lado del puente, escuché que el perrito empezó a chillar. Rápidamente me asomé para ver qué era lo que ocurría. Lo único que vi fue cómo una mano jalaba al pobre perrito hasta atraerlo al arroyo. Segundos después, se escuchó una voz muy rara. También noté una serie de pasos en el puente, pero justo por debajo, como si algo caminara al revés. Sentí una presión en mi estómago. El miedo se apoderó de mí y me eché a correr de inmediato y no paré hasta llegar a la escuela. Una vez allí, le conté a uno de mis amigos que no vivía cerca de mi casa. Él me contó que su mamá le había contado algo parecido, y que ella creía que lo que vivía en el arroyo eran varios duendes y no solo uno. Yo no conocía mucho sobre ese tema. Lo único que había visto eran películas y programas de televisión como La Dimensión Desconocida, donde a veces aparecían estos hombrecillos con aspecto de irlandés y piel verde. Mi amigo, en cambio, me dijo que no eran como salían en la televisión, sino demasiado extraños y que existían algunos que eran malévolos, mientras que otros solo eran traviesos y, en cualquiera de los casos, lo mejor era andarse con cuidado, sobre todo si era un niño, porque estos seres se llevaban tu alma y las colocaban en esferas de cristal para guardarlas en su escondite. La historia de mi amigo Luis me impactó. Creo que de niño era demasiado miedoso, y aún así tenía imán para atraer fenómenos paranormales. Ese día no regresé por el mismo camino, preferí dar un largo rodeo. Me costó una buena regañada de mi madre, que estaba acostumbrada a que siempre llegara a la misma hora. Esa tarde pasaron a buscarme mis amigos que vivían cerca de mi casa para invitarme a jugar fútbol. Mi madre les dijo que estaba castigado y no me dejaría salir esa tarde, pero que si alguno lo deseaba, se podía quedar a jugar conmigo en mi casa. No era raro que los niños quisieran jugar conmigo. Si algo que mi padre siempre me procuró fueron muchos juguetes. Dos de los niños se quedaron a jugar conmigo. El chisme de que había visto un duende en el arroyo llegó hasta ellos. Ellos decían que tal vez no se trataba de un duende, sino que un animal salvaje fue el que atacó al perro. Pasaron los días y perdí el miedo a pasar por el puente. Bueno, siempre y cuando fuera acompañado de otros chicos. Comenzamos a encontrar diversos objetos en el arroyo, mayormente juguetes y ropa de niño. Como era de esperarse, varios de los niños bajaban al arroyo y recogían aquellos juguetes que les llamaban la atención. Yo, aunque no sentía miedo, no me animaba a bajar al arroyo, mucho menos meterme debajo del puente.
Mis amigos consiguieron cosas interesantes y se burlaban de mí por no querer agarrar nada. Yo les decía que me daba asco agarrar algo que tuviera agua con excrementos. Mis amigos dejaron de bajar cuando comenzaron a aparecer cadáveres de animales, mayormente gatos, palomas y ratas gigantes, casi del mismo tamaño que los gatos. Se corrieron rumores que al principio no creímos, pues nunca vimos que la policía investigara el lugar realmente, pero los padres de todos los niños, incluyendo los míos, decían que en el arroyo habían desaparecido 3 niños. Entonces pasó lo que nunca antes. Mi madre me llevaba personalmente a la escuela. No fue hasta que, en un festival de la escuela, no recuerdo si era posada o día del niño, me permitieron asistir solo, más que nada porque mi madre había conseguido un trabajo de medio tiempo. Mis padres habían empezado con problemas, pero ese tipo de cosas no las noté cuando era niño. El caso es que, aun cuando mi madre me dijo que regresara temprano, nos quedamos hasta tarde y es que no había mayor problema. Nadie estaba en mi casa y no se enterarían que estaba jugando en un parque al lado de la escuela. No sé ni cómo, pero terminamos solos otro niño y yo. El sol comenzaba a caer y sabía que mi madre llegaba justo cuando comenzaba a caer el sol. Y si no estaba en la casa para cuando esto ocurriera, me castigaría y mis hermanos no me encubrirían. Sentí una presión en el estómago. Le dije a mis amigos que ya nos fuéramos. Uno de ellos vivía cerca de mi casa y otro prácticamente frente a la escuela, pero accedió a acompañarnos hasta el arroyo. Algo que siempre quise cuando era niño era tener una espada, ya fuera de madera o plástico, como fuera, siempre y cuando pareciera las que tenían los ninjas en las películas. Justo cuando llegamos al puente, debajo, entre 2 rocas del arroyo, brillaba una espada de juguete. Mis amigos y yo nos lanzamos como poseídos por aquel preciado juguete. Por estar jugando, nos tumbamos unos a otros. Yo solo recuerdo ver todo dando vueltas y caer al arroyo. Creo que vomité cuando logré ponerme de pie. Mi amigo Luis estaba conmigo, mientras que el otro niño corrió, tomó la espada de juguete y se largó a su casa sin importarle cómo estábamos. Me ardían los brazos y piernas, estaba sangrando de todos lados. Me puse a llorar enfrente de Luis, no me importó si se burlaba de mí, pero creo que él también estaba llorando y maldiciendo al niño que nos ganó el juguete. Más que dolor, yo lloraba por el regaño que me pondría mi madre cuando me viera todo raspado. Pensaba en ello cuando Luis me dijo que guardara silencio y mirara a lo lejos. Vimos cómo varios globos transparentes se acercaban a nosotros. Sentí más asombro que miedo. Los globos brillaban y producían un silbido en medida que se acercaban. El olor a cañería se hizo más intenso, y justo cuando los globos estuvieron frente a nosotros, escuchamos las voces de varios niños. Unos nos decían que huyéramos, otros nos pedían ayuda, y otra voz decía que aquello estaba muy cerca. Los globos explotaron, y ante nuestros ojos apareció un hombrecillo de un extraño color y un rostro malévolo. Yo era un niño, no sabría cómo describir aquella criatura. Solo puedo decir que hasta ese momento ha sido lo más aterrador que he visto. Tenía la cara arrugada y de color verde. Su ropa parecía cosida a su piel. En ese momento, como si saliéramos de un hechizo, nos echamos a correr cuesta arriba del concreto que daba forma al arroyo. No sé ni cómo le hicimos. Sentí varias veces que me jalaban los pies para caer nuevamente hacia el agua. Podía escuchar la vocecita burlona detrás de mí. Salimos del arroyo y sin mirar hacia atrás nos dirigimos a mi casa. Por suerte, aún no llegaba mi madre, pero al final se terminaría dando cuenta de lo que andaba haciendo, pues no había manera en que ocultara mis heridas. Además, una de mis tías vivía en la misma vecindad que nosotros, y al vernos sangrando se puso a realizarnos curaciones con alcohol. Dolió más la curación que la raspada en sí. En eso llegó mi madre. Pero como le contamos nuestra historia a mi tía, ella intercedió por nosotros y le dijo a mi madre que no me regañara. Mi madre se regresó a la casa prometiendo a mi tía que no me regañaría. Mi madre cumplió su palabra.
Luis regresó a su casa tarde, a diferencia de mí. A sus padres le importaban poco dónde estuviera o qué le pasara. Es algo triste ahora que lo pienso. Con el pasar de los días, mi padre se fue de la casa y las cosas se pusieron muy tensas. Mi madre lloraba, mis hermanos se fueron a vivir con mi abuela, dejándome solo con mi madre. Cuando iba a la escuela, no pasaba por el puente, rodeaba, aun cuando mis amigos me presionaban para que fuera con ellos. Ni loco, me daban ganas de cruzar por allí. Ahora que lo pienso, siento que ese duende atraía a los niños con juguetes y demás cosas, y siendo yo una víctima difícil de atrapar, leyó mi mente y me atrajo con lo único que deseaba. Al año siguiente de los sucesos, comenzaron a tapar el arroyo, lo cual me daba igual. A fin de cuentas, para ese momento entré a la secundaria y no necesitaba caminar por ese rumbo. Creo que me olvidé de lo ocurrido hasta que una tarde, poco antes de cambiarnos de casa, me quedé solo. Mi habitación daba de frente a un pequeño patio de tierra que utilizábamos para jugar a las canicas. Escuché ruidos como si alguien cavara en la tierra, por lo que salí rápido a ver si alguno de mis hermanos había regresado. Para mi sorpresa, no había nadie, solo un trompo dando giros por sí solo. Me quedé impactado, pero mi pensamiento rápidamente cambió e imaginé que tal vez se trataba de una broma de uno de mis hermanos. Así que me puse a revisar por toda la casa en busca de alguien. No había nadie, la casa estaba vacía. Regresé al patio cuando vi uno de esos globos transparentes en medio del patio. Recordé dónde los había visto, entonces el miedo se apoderó de mí. Salí corriendo de la casa, buscaba compañía de cualquier persona, pero toda la cuadra parecía vacía. Corrí hasta una tienda que se localizaba en la esquina. Allí había una higuera enorme. Alguien comenzó a chiflarme y a llamarme. Giré la cabeza en todas direcciones, intentando encontrar quién era la persona que me hablaba. En eso se movieron las ramas del árbol con violencia y no pude evitar voltear a mirar arriba. Allí estaba ese ser con cara de anciano. Se burlaba de mí. Corrí hasta llegar a la tienda y en medio de la gente me eché al suelo a llorar. No quise salir hasta que no vi pasar a mi madre. Nos cambiamos a la semana siguiente. Yo jamás volví a ver a esa criatura. No sé si habrá sido porque crecí o porque nos alejamos de la colonia. Si te gustó este video, suscríbete activando la campanita de notificación y así no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.